Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica, donde vamos a charlar al respecto de las hepatitis virales, solamente los puntos más importantes, lo que se suele preguntar en el examen. ¿Qué es lo más importante entonces de hepatitis virales? Cuando nosotros hablamos de hepatitis, es básicamente la inflamación del hígado. Y cuando nosotros hablamos de hepatitis viral, es la inflamación aguda por un virus. Cuando no es por virus, tenemos por paracetamol, por tóxicos, lo que sea. Pero cuando hablamos de hepatitis viral, nosotros estamos hablando de una inflamación aguda del hígado. Aguda o también puede ser crónica. Eso ya vamos a ver. ¿Cuál es la clínica que el paciente suele tener? En general, van a generar un síndrome de impregnación, como si fuera un síndrome de impregnación. El paciente va a tener fatiga, falta de apetito, náuseas, a veces puede tener dolor abdominal generalmente localizado en hipocondrio derecho, dolor articular y a veces está asociada a la ictericia. Y básicamente son tres tipos, tres virus que nosotros tenemos que pueden generar la hepatitis aguda, hepatitis viral. Básicamente es el ABC, hepatitis A, B y C, pero después nosotros tenemos la D y la E. Sepan básicamente de la D, sepan que no existe una hepatitis viral solamente con el virus de la hepatitis D, sin una hepatitis viral con el virus de la hepatitis B. O sea, necesita de sí o sí de la hepatitis B de bola para que la D de dado aparezca. Así que los tres principales virus son el virus de la hepatitis A, B y C. Es lo más encontrado, lo más frecuente que nosotros tenemos en nuestra población, en nuestro país. Así que los síntomas van a ser como si fuera un síndrome de impregnación a todas, a la mayoría. Pero la hepatitis A tiene una característica y es sumamente importante saber eso porque se pregunta en el choice. Así que la hepatitis A, ¿cómo se transmite? Generalmente por alimentos, agua contaminada y contacto interpersonal, generalmente con secreciones del paciente infectado. La clínica que va a generar es aquel famoso síndrome de impregnación y en los niños suele ser una clínica más leve. Y en los pacientes adultos suele ser una clínica más de hepatitis mismo, el paciente mismo. El paciente queda amarillo, el paciente tiene náuseas, vómito, dolor en hipocondrio derecho, tiene todo el show. Y sumado a eso, va a tener también fiebre y cansancio. Después, es raro que aparezca cuadros de hepatitis fulminante. Esos cuadros de hepatitis fulminante, o sea, cuando daña todo el hígado, son generalmente en pacientes que ya son inmunosuprimidos y pacientes adultos. La prevención, de una manera bien fácil, se hace con lavado de manos, cocinar bien los alimentos y tomar agua potable, y la prevención por la vacunación se da a los 12 meses. La hepatitis A entonces se transmite por agua o alimentos contaminados y vía fecal oral. Generalmente niños en hacinamiento, o sea, en las escuelitas, se transmite la hepatitis A de esa manera, porque a veces tocan la caca del otro, no sé, pero no sé cómo hacen eso, pero generalmente en los hacinamientos, en las escuelitas chiquitas, es así la transmisión de la hepatitis A. Tenemos la vacunación a los 12 meses y básicamente no daña el hígado de forma permanente. Después la hepatitis B. La hepatitis B, quiero que presten bastante atención acá, porque siempre es pregunta del examen eso. La hepatitis B se contagia, o sea, se transmite por secreciones, tanto vaginales cuanto secreciones, por ejemplo, el esperma. Después, la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo, es sumamente importante que sepan porque el virus de la hepatitis B atraviesa la placenta ahí. Y bueno, como clínica puede dar fiebre, náuseas, vómitos, cansancio, o sea, como la hepatitis A. Puede dar escalofríos por la fiebre, ictericia, coluria y hipocolia, o hasta mismo acolia, dolor en hipocondrio derecho, y riesgo de cirrosis y cáncer hepático. Quiero que presten atención acá, porque la hepatitis B, a diferencia de la A, generalmente puede dar un cuadro agudo y después puede cronificar, o puede no dar un cuadro agudo y cronificar. El punto es que tanto la hepatitis B cuanto la C pueden dar riesgo de cirrosis o de cáncer hepático. A diferencia de que la hepatitis B tiene mayor riesgo de cirrosis hepática a los 40, 45 años, y la hepatitis C tiene mayor riesgo de cáncer hepático, de hepatocarcinoma. Lo más importante que hay que saber es eso de la clínica. Y sepan que la hepatitis B aguda es menos de 6 meses y la hepatitis B crónica es cuando el antígeno de superficie, el HBsAg, queda positivo por más de 6 meses. Entonces nosotros ahí sí vamos a decir que el paciente tiene una hepatitis B crónica. ¿Cómo se hace la prevención de la hepatitis B? Se hace con preservativos, o sea, condón, no compartir agujas y vacunación. La vacunación de la hepatitis B son 3 dosis, a los 2, a los 0, cuando nace el bebé, a los 2 y a los 6 meses. Y el diagnóstico se da básicamente por clínica más serología. ¿Cuáles son las serologías que yo tengo que sí o sí pedir para mi paciente? Bueno, ahí sí nosotros entramos en un kilovaso para pedir anticuerpo y antígenos. Pero es fácil, o sea, yo te voy a facilitar de una manera bien fácil para que comprendas. Nosotros tenemos varias evoluciones de hepatitis. Tenemos la hepatitis B aguda,
que el paciente está cursando ahora, la hepatitis B curada, la hepatitis B crónica, el portador inactivo y la vacunación. Vamos a empezar por la vacunación, que va a quedar mucho más sencillo. Y cuando nosotros, sepan que cuando nosotros pedimos serología o sorología para hepatitis B, tenemos que pedir antígeno de superficie, anticuerpo, anticore, IgM y IgG, antígeno de replicación, o sea, antígeno B, anticuerpo, anti-replicación y anticuerpo antisuperficie. Entonces, cuando el paciente solamente está vacunado, acá vacunado, el paciente solamente va a tener el anticuerpo antisuperficie. Solamente ese positivo. Antirreplicación, anticuerpo antirreplicación, antígeno de replicación, anticuerpo del core, no va a aparecer positivo. Todo negativo, solamente el anticuerpo de superficie va a estar positivo. Cuando el paciente cursa una hepatitis aguda, o sea, se infectó hace 1 o 2 semanas, tuvo una relación sexual sin preservativo o entró en contacto con secreciones de alguien patológico que estaba infectado con el virus de la hepatitis B, tenemos una hepatitis B aguda. Entonces, el antígeno de superficie va a aparecer positivo, el anticuerpo contra el core, o sea, contra el núcleo del virus de la hepatitis IgM, va a estar positivo porque es una infección aguda. El IgG puede estar positivo o negativo, depende de la cantidad de tiempo pasado. Generalmente recuérdense que IgG después de 30, 40 días. Después, el antígeno de replicación. Recuérdense, estamos en una hepatitis aguda. El virus queda replicando locamente ahí en el hepatocito. Así que el antígeno de replicación va a estar positivo. El anticuerpo de replicación no va a estar porque mi sistema inmune todavía no está intentando parar, todavía no está resolviendo esa infección. Y el anticuerpo de superficie tampoco va a estar positivo porque justamente mi sistema inmune todavía no está listo para combatir esa infección. Entonces, en la hepatitis B aguda, infección hace ratito, nosotros vamos a tener positivo el antígeno de superficie, eso es pregunta de Choice y del oral, anticuerpo IgM positivo, IgG puede ser positivo o negativo, replicación positivo y los demás anticuerpos contra la replicación y contra la superficie van a estar negativos. Después, hepatitis B crónica, vamos a pasar acá. La hepatitis B crónica se da es caracterizada por cuenta de un antígeno de superficie positivo en más de 6 meses, anticuerpo contra el núcleo, el core, IgM negativo, pero IgG positivo. Y eso más que nada lo que diferencia entre una hepatitis B aguda de una crónica. Es que la aguda, mi IgM va a dar positivo. Y en la crónica, el IgM, la inmunidad nueva, no va a estar activa. O sea, va a estar negativo el IgM contra el anticuerpo del núcleo de la hepatitis B. Obviamente que la replicación va a dar positivo porque recuerden, es un proceso crónico, el virus sigue replicando y después el anticuerpo de replicación y anticuerpo de superficie va a dar negativo. Esa es la hepatitis B crónica. Después vamos al paciente que tuvo una hepatitis B, pero se curó. Entonces, el paciente no va a tener antígeno de superficie, o sea, el virus no está dando vuelta. El paciente tampoco va a tener el anticuerpo núcleo IgM positivo, porque recuerden, es una cura en más largo plazo, pero IgG va a estar positivo. El de replicación va a estar negativo porque ya está curado, o sea, no hay por qué el virus estar replicando. Y después, antígeno de antirreplicación puede estar positivo o negativo y anticuerpo antisuperficie va a estar positivo. Y el portador inactivo, que es ese de acá, anticuerpo antisuperficie positivo, IgM negativo, IgG positivo, antígeno de replicación negativo y anticuerpo de replicación positivo. Y el anticuerpo contra la superficie va a estar negativo. Lo que más se pregunta de acá es esa tablita de hepatitis B. Aparte de la transmisión, la clínica va a preguntar cómo se diagnostica, en qué cuadro, en qué está cursando mi paciente, que es a partir de las sorologías. Bueno, ¿cómo se trata la hepatitis B? El tratamiento fue un quilombo para encontrar, pero yo encontré una actualización de 2022 donde la primera elección es el tenofovir. Después, si el paciente no tiene cirrosis, ahí sí nosotros vamos a utilizar interferón gamma. Y si el paciente tiene cirrosis o insuficiencia renal aguda, nosotros vamos a utilizar entecavir. Pero sepan para el examen que el tratamiento de hepatitis B, la primera elección es tenofovir. Cuando nosotros pasamos a hepatitis C, ¿qué tengo que saber de hepatitis C? La transmisión es igual a B, o sea, contacto con secreciones, transmisión vertical y también por agujas. El punto es que la clínica de la hepatitis B es más lenta y más arrastrada, así que el paciente generalmente va a tener molestias abdominales crónicas, dolor en el hipocondrio derecho y puede tener episodios de ictericia, y acá se invierte el riesgo. En hepatitis B tenemos un riesgo mayor de cirrosis, pero acá en hepatitis C, aparte de cirrosis, tenemos un riesgo muy elevado para el hepatocarcinoma. ¿Cómo se previene? Igual a B, o sea, condón se previene no estando en contacto con secreciones de pacientes infectados, y la C hay que saber que no hay vacunación.
Diagnóstico es clínico y serológico. Y el tratamiento de 2022 también se da sofosbuvir más velpatasvir. Es difícil, yo sé, pero sepan que se da sofosbuvir más velpatasvir. Yo sé, es difícil hasta mismo de hablar, pero es una cuestión de memorizar todo eso. Ribavirina solo se da, antiguamente se daba ribavirina, pero solo se da si los pacientes son cirróticos y si no dan el tratamiento con sofosbuvir más velpatasvir. Para saber la evolución de la hepatitis C de manera bien sencilla es que generalmente un 20%, 25% va a eliminar el virus, o sea, no va a tener ninguna alteración. En cambio, 80% más o menos va a evolucionar a los estadios más graves, como hepatitis crónica, cirrosis y cáncer. Generalmente mueren o por cirrosis o por cáncer. Acá la hepatitis C, recuérdense que tiene un riesgo mayor de cáncer hepático que la hepatitis B. Y el tratamiento es esa sopa de letras, o sea, esa cantidad de letras ahí que tirar arriba y fueron catando las letras, es básicamente eso de hepatitis C. ¿Cuáles son las características importantes de cada una que nosotros tenemos que recordar? Es que la hepatitis A es un picornavirus, la B es un hepadnavirus y la C es un flavivirus. Después, transmisión, ya hablamos de todas. Las que cronifican son la B y la C. Recuérdense que la A no cronifica. La hepatitis A fulminante generalmente se da en pacientes más viejos, o sea, adultos. Después, no existe cirrosis por hepatitis A, en cuanto hepatitis B es más frecuente la cirrosis y la hepatitis C generalmente se da después de los 30 años. No hay asociación con hepatocarcinoma en la hepatitis A, en la B ya hay asociación, mismo sin cirrosis, y en la C el hepatocarcinoma se da después de un episodio cirrótico y la hepatitis A cura después de la infección, la hepatitis B resoluciona el cuadro, pero no tiene cura, y la C tiene cura, pero el punto es que se puede infectar de vuelta. Bueno, entonces para resumir todo eso, recuérdense que las únicas dos que tenemos vacuna es la A y la B. La C no tenemos vacunas y la D es muy grave. Generalmente la D tiene que estar asociada sí o sí a la hepatitis B. Necesita tener hepatitis B, así que la infección se da la misma, es igual a la hepatitis B, pero la diferencia es que el paciente va a tener ictericia, fiebre, cirrosis y cáncer. Es una evolución muy aguda, muy grave. Es como si fuera un turbo, una potencia para la hepatitis B, o sea, le da un empujón así para que la hepatitis B haga todo el circo, el show. Y bueno, gente, la clase de hoy fue bien rapidita. Yo traté de resumir y dejar lo que más se pregunta en el examen respecto a las hepatitis virales. Y bueno, esa fue la clasecita de hoy. Yo sé que quedó bien cortita, es solamente bien puntual al respecto de la hepatitis. Es una complementación de la clase de insuficiencia hepática aguda. Muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.